estás, Melissa, Leila? Bienvenidos. ¿Cómo los ha tratado este receso? ¿Cómo arrancan este cuatrimestre? Cuéntenme. ¿Eh? Los escucho, los leo, mientras esperamos que vaya sumándose gente. Son unos cuantos en este grupo. Hola, Ludmila, bienvenida. Profe, ¿me escucha bien? Yo te escucho bien, José. Bien, bien. ¿Vos a mí? Sí. Bueno, ya estuvieron, ya que tomaste la posta, te voy a agarrar de testigo. Hola Karen, bienvenida. Hola, profe, ¿me Este, escucha? sí, perfecto. Bueno, no, quería Ah, saber buenísimo. si ya tuvieron la oportunidad de trabajar con la plataforma nueva, de ver cómo funciona, si cuál ha sido la experiencia, si les gusta Y trabajar siempre con nos ella. manda la clase por Zoom después porque no anda bien. Ah, bueno. Sí. Bueno, vamos a hacer. Ayer, miren, yo les cuento. Yo la puse en funcionamiento el lunes recién. Hola Darío, hola Candela. Y la verdad que el lunes me funcionó espectacular. Ayer no tanto, casi nada. Tuvimos que cambiar de soporte. Por eso, hola Ana Laura. Por eso había dejado, vieron en la carga que tenía, les puse ahí un link de Google Meet. Así que si ustedes ven que esto se cae, porque lo que me pasó ayer a mí fue que directamente después no pude ingresar a la plataforma. Y no tengo. Bueno, Damaris, ¿saben qué? Yo les voy a pedir algo. Vamos a ir punto por punto. Damaris, bienvenida. Axel, Nadine, Ludmila, se me van sumando por ahí. Este, no te anda bien la página. Bueno, vamos a hacer una cosa, chicos, porque en realidad también necesitamos el aporte de ustedes que informen a Seneca cuáles son las dificultades que están teniendo, como para que vayamos a quitando las piedras del camino y hacer mucho más óptimo esto, ¿sí? Yo lo que les digo es lo siguiente. Primero, está el link en la conexión que yo les puse. Vieron que abajo les puse, si llega a haber algún problema, nos reunimos en Google Meet. Les pido por favor que copien ese link en algún lado, porque si esto cae, yo tal vez me pase, espero que no, pero me puede llegar a pasar lo que me pasó ayer, que no pude ni siquiera volver a conectarme. De casualidad era un grupo con el que yo ya había trabajado antes y tenía un mail, pero no tengo el mail de ustedes, sino es a través de la plataforma el contacto. Entonces, por las dudas, métanse en la plataforma, debajo del acceso yo les colgué un link de Google Meet, cópienlo aparte porque si esto se cae automáticamente nos encontramos en el Google Meet. Yo ya lo tengo preparado para hacer el salto mortal para aquel lado. ¿Estamos? Otra cosa, les voy a pedir, porque a nosotros nos están pidiendo que tomemos asistencia. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer es generar la asistencia de manera automática. Me lo permite el sistema, por lo tanto no les voy a estar nombrando uno por uno. Por eso es importante que se anoten bien cuando ingresan para que figuren como corresponde, ¿sí? Ayer en Google Meet también se genera automáticamente y alguien puso el sujeto, bueno, el sujeto no está en ningún lado de la lista y no vamos a ponernos a averiguar quién es, así que si se conectan a Google Meet pongan nombre y apellido también porque de ahí también se genera la lista de participantes. Otra cuestión, problemas de conectividad, ¿sí? Problemas de que no anda la cámara, problemas que no anda el micrófono, etcétera, etcétera. Toda esa información yo lo que les voy a pedir son dos cosas. Una, que por favor me lo escriban. Ahora les voy a mostrar dónde está. Hay un foro de novedades administrativas, que cada uno me escriba ahí cuáles son sus dificultades. Así yo las cargo en el lugar donde estoy llevando la asistencia para tener la referencia para después. Pero también que le informen, hola Sofía, hola Enzo, hola Gastón, que por favor le informen a Victoria, ¿sí? Un día no pudieron entrar porque tenían problemas de internet, los rebotó la plataforma, lo que suceda, infórmenle
a Victoria, porque nos están pidiendo que les tomemos asistencia. Pero si por alguna situación de esto ustedes no pueden participar o no pueden cumplir con los requisitos, que es tener la cámara y el micrófono, es importante que eso quede registrado. Si ustedes me avisan ahora, a mí se me va a hacer un lío. Yo intenté los otros días tomar nota de estas circunstancias y después terminó siendo realmente una mezcla. Entonces, si ustedes me escriben ordenadamente en el foro en el que dice novedades, ahí yo puedo tomar eso y de paso queda ya como registro en la plataforma su situación. Pero por favor tomen la costumbre de informarle a Victoria, si quieren infórmenme a mí también por mensajería privada, no hay problema, las dificultades que puedan llegar a tener para la conexión con internet, así van quedando el registro de su situación. Bueno, ¿qué tal Gastón? ¿Quién me quedó por acá? Bueno, creo que estamos casi todos. A ver, vamos a ver cuántos son. Si no esperamos un cachitín más. ¿Cuántos me dicen que somos? 26. Y nos están faltando un par. Bueno, vamos a hacer lo siguiente para aprovechar el tiempo y hasta ahora parece que viene bien. Crucemos los deditos y que siga así, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a mostrar cómo está la plataforma, qué novedades hay en la plataforma y después vamos a revisar lo que son las pautas de trabajo y lo que son lo que es la planificación. Hecho eso, nos vamos a meter de lleno en la materia sociología, que por ahí, bueno, la cuestión administrativa siempre nos lleva un poco bastante, pero la materia sociología, como toda ciencia social, requiere mucha dedicación de ustedes. Requiere que ustedes lean mucho y por sobre todas las cosas que pregunten mucho. Que pregunten mucho qué es tal cosa o por qué tal autor dice determinada cosa o en qué contexto sucede. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a pasar que, por ejemplo, una palabra que se repite mucho es el tema de la palabra sociedad. Sociología, ¿de qué vamos a hablar? De sociedad. Pero depende del autor, depende de la época, va a ser el concepto de sociedad. Otra palabra de la cual se habla mucho, capitalismo. No todos los autores entienden al capitalismo de la misma manera, no todos los autores entienden o comparten la idea sobre el sistema capitalista. Entonces, a veces, si se hace una lectura rápida, llegada al momento del examen, se nos hace un lío y no sabemos para dónde disparar. Entonces, esta materia lo que requiere es mucha dedicación de ustedes. Tómense un día en la semana a repasar y a preguntar. Por sobre todas las cosas, pregunten, ¿sí? Bueno, ahora, a ver si me lo permite hacer de acá. No, no me lo permite. Bueno, me voy a la plataforma, ¿sí? Me voy a la plataforma, la estamos viendo, 19, pase, va, shit. Bien, ¿qué es lo primero que van a encontrar? Van a encontrar en la plataforma la bienvenida. Acá están las pautas de trabajo. Si bien acá yo como para ahorrarles así como en realidad como para un refresco de cómo funciona la materia, les puse lo que son los requisitos para poder aprobar la materia. Tengan presente que la materia no se promociona, es regular, nos vamos a volver a ver en diciembre con un examen. Es obligación, fíjense cómo se los digo, obligación de ustedes leer las pautas de trabajo. ¿Por qué? Porque ahí están las reglas del juego, chicos. Entonces, si ustedes no saben con qué reglas están jugando, después que vengan a mitad de cuatrimestre o cuando pasó el primer parcial a hacer algún planteo, va a ser escuchado siempre en la medida que no haya estado contemplado dentro de las reglas. Pero si estaba dentro de las reglas, el que avisa, ¿sí? Así que léanla y todas las dudas que les surjan respecto de lo que es la pauta de trabajo en la materia, lo preguntan en un foro que está más abajo, que ahora se los voy a mostrar.
Bueno, el cuaderno de sociología, el cuadernillo, sigue siendo el mismo del 2015. Si a alguien se lo heredaron, se lo compartieron, es el mismo. Especialmente porque a veces se pasan el soporte en papel. Entonces, bueno, eso es, si lo tienen impreso es un ahorro. La planificación de la materia, igual vamos a ver en un rato, las pautas de la materia, lo que es la planificación, lo vamos a ver con más detalle. Pero léanlas, la planificación, agéndenselas, que no les vengan sorpresas, que no se les pasen la fecha de los trabajos prácticos, etcétera. El foro de presentaciones, este foro ya lo conocen, voy a meterme nomás como para que vean que está habilitado, para que ustedes hacen clic y responden, ¿sí? Ahí me cuentan dónde están, cómo se sienten, cómo los agarró este segundo cuatrimestre. Están haciendo historia, chicos, ¿eh? Esperemos salir pronto de esta situación que se está prolongando más de lo esperado. Pero bueno, es un contexto histórico muy particular. Yo creo que en un punto ustedes van a haber dado gracias de estudiar sociología ahora y no el año que viene o dentro de 2 años cuando empecemos a repensar lo que es una sociedad post pandemia. ¿Vieron que están hablando de la nueva normalidad? Bueno, la nueva normalidad implica cambios en las reglas del juego social. Ahí vamos a ver qué pasa. Bueno, acá, ¿qué tienen acá? Novedades y consultas administrativas. Recién yo les decía, tienen problemas con el micrófono, tienen problemas con la cámara, tienen problemas con conectividad, tienen problemas con la plataforma. Por ejemplo, recién una alumna me manda un mensaje diciendo que no puede acceder a uno de los trabajos porque la plataforma le dice que no tiene permiso. Infórmenmelo, por favor, así yo esas situaciones las puedo solicitar al administrador de la plataforma que lo resuelva. Pero acá también déjenme el registro y avísenle a Victoria. ¿Por qué es importante esto? Porque nos están pidiendo que trabajen con la cámara prendida, que tengan el micrófono a disposición para poder intervenir, y si no tienen ese recurso, lo tenemos que tener contemplado y registrado. Bueno, ¿qué hay acá, chicos, ya en el foro de novedades y consultas administrativas? Tienen ustedes un video que yo les hice el cuatrimestre pasado, fue pensado justamente para el grupo de primer año. Muchos de ustedes me transmitieron en más de una oportunidad que no sabían manejarse con la plataforma. Y bueno, llegamos al fin del cuatrimestre y algunas cosas todavía no se habían terminado de interpretar cómo trabajar. Este video estaba acompañándolos a ustedes desde abril del cuatrimestre pasado. Lo volví a colgar, tómense el tiempo para revisarlo. ¿Para qué? Para que después no tengan sorpresas a la hora de resolver los trabajos prácticos y los exámenes, especialmente los exámenes, ¿sí? Porque después, sin querer, generan formularios que no quieren o quedan dando vuelta. Y hay una regla de juego ahora dentro de lo que es las pautas de trabajo, que dicen que van a considerar para calificar las últimas presentaciones, los últimos formularios o cuestionarios que figuren en la plataforma. Y si ustedes generan algo, ¡ay, miren qué bien! A ver, ¿quién se nos presentó por acá? Vamos a darle la bienvenida social. A ver, hola Dayana, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Vieron? Funciona. Gracias, Dayana. Después te respondo en el foro. Bueno, sigamos. ¿Qué más? Bueno, las pautas de trabajos prácticos siguen siendo las mismas, la misma recomendación. Hagan un documento borrador, después lo van copiando, renombrando y ya lo tienen como un trabajo frisado. ¿Vieron? Les ayuda un montón tener estas herramientas con tiempo, así después no andan viendo, buscando, ay, ¿cómo era que Seneca quería que ponga las cosas? Bien. Estas herramientas son ya familiares para ustedes. El canal de YouTube yo lo había creado el cuatrimestre pasado para ustedes. Hablo para ustedes pensando en el grupo de chicos con el que acompañamos ya el primer cuatrimestre. Tal vez exista alguien que esté recursando. El canal de YouTube es nuevo. Para los estudiantes que hace rato que están acompañándome, ya saben que está el blog, que está la página, de ahí pueden descargar los PowerPoint. Estén atentos a eso también, ¿sí? Se van a ir publicando, ya está publicado el primero que tiene que ver con el tema de hoy. Las clases virtuales
Como siempre, se las voy a ir colgando acá. Esta clase está grabándose para que ustedes la puedan ver con comodidad también. Bueno, la unidad 1 está en funcionamiento. Ya después chusméenla. Y acá está el link del Google Meet que, como les decía, guárdenlo, cópienlo al costadito por si esto llega a dejar de funcionar, ¿sí? Bueno, ¿qué más? ¿Cómo están? A ver cómo estamos. Nos están faltando 3 compañeros por lo que observo. Sí, bueno, hola Diana, ahí te saludé, qué grande, rápida. No te escucho, Diana. ¿Estás hablando? Hola. Ahora sí, bajito, bajito y tímido, Diana, pero bien, bienvenida. Bueno, vamos a dejarle un cachito más de tiempo a los compañeros para que se sumen. Voy a compartir con ustedes. ¿Eh? Dice ahí arriba, esta sesión no está siendo grabada. No, no está siendo grabada desde acá. Sí, la estoy grabando como la estoy grabando, como grabé todas las otras clases. ¿Por qué? Porque cuando yo fui a descargar el video el lunes, lo que me encontré es que figuraban nada más que las caras de los estudiantes y el intercambio del chat. Y no figuraba la pizarra. Entonces, como todavía estoy esperando que me expliquen cómo lograr la pizarra, que en realidad la pizarra es lo más importante, porque es ahí donde está la explicación o está concentrada la explicación, entonces decidí grabarla como la venía grabando, así cuando ustedes lo ven, ven todo el paquete completo. Se ven ustedes, se escuchan, se leen y ven la pizarra también, donde está el material teórico, que es lo que más les importa o les ayuda, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a ver qué me permite acá. Vamos a ir a las pautas de trabajo. Las pautas de trabajo ya las habíamos visto, lo más grueso, digamos, lo que tienen que tener en memoria ya está expuesto. Por favor, lean las condiciones de cursado. El tema de estar conectado durante la clase, ¿qué va a pasar? Yo voy a tomar asistencia a los 10 minutos de haber comenzado la clase. Hoy estoy haciendo una excepción para que todos se acomoden. Y después, al finalizar la clase, voy a generar otro listado. Insisto en esto, la plataforma me permite generar el listado sin tener que nombrar uno por uno. Por eso es importante que estén y que estén bien registrados con nombre y apellido. ¿Qué va a pasar? Ustedes ingresaron después de que tomé asistencia y figuran en el último listado, tendrán media falta. Si ustedes figuran en los 2 listados, tienen presente completo, ¿sí? Por eso también, porque me están pidiendo que lleve ese registro, también es muy importante que ustedes tomen la costumbre de informarle a Victoria si, por ejemplo, arrancamos ahora y en un ratito tienen problemas y se desconectan y no pueden ingresar, que vaya quedando el registro de esto en algún lado, de que tuvieron inconvenientes para sostener la conectividad, ¿sí? Bien, ¿qué otras cosas? Bueno, los trabajos prácticos. Y acá está esto, porque ¿qué pasó? El cuatrimestre pasado, más allá de que, insisto, yo ya les había dejado a ustedes el video, les mostraba cómo trabajar con el video y demás, hubo problemas para concentrarse en los indicadores que nos da la plataforma. La plataforma nos dice revisión, iban y generaban un nuevo formulario, les quedaba la mitad y demás. Entonces, aprendan, familiarícense de todo con la plataforma y tengan presente esto. Si yo, por ejemplo, les pido que hagan un trabajo práctico y voy a la plataforma y veo que hay un trabajo práctico que dice finalizado a las 6:20 y hay uno que está por enviar a las 19 horas, el último que figura es el de las 19 horas. Entonces es el que se toma. Atención, aprendan a leer, tómense el tiempo, paciencia, trabajen a conciencia con la plataforma, ¿sí? Si llega a suceder alguna cuestión muy extraña,
que les genere un formulario que ustedes no creen haber formulado, entonces eso se rastrea. Si la plataforma no genera nada que uno no le dé órdenes en cuanto a cuestionarios. Pero si llegara a suceder ese perfecto técnico, es fácil de rastrear. Pero también es fácil de identificar cuando alguien se arrepintió y lo dejó a mitad de camino. Entonces, cuentas claras, conservan la amistad. El tema de los foros son obligatorios y llevan ese nombre porque son obligatorios, chicos. Los tienen que hacer, ¿sí? No es ad hoc el nombre obligatorio. Bueno, vamos a volver a la otra. Vamos a pasar a compartir la planificación. La planificación, ¿dónde la tengo? A ver cuál es. Es esta. Planificación. Contrario o distinto de lo que había pasado al comienzo del cuatrimestre pasado, obviamente ninguno de nosotros nos imaginamos que nos iba a agarrar agosto, sí, 12 de agosto, nos iba a agarrar en estas circunstancias. La idea era llevar adelante un encuentro presencial, obviamente, y no teníamos dentro de esa instancia pautado los recuperatorios de los trabajos prácticos ni de los foros. En función de que ha sido muy difícil que se habitúen, que se acomoden y demás, yo decidí incorporar la fecha de recuperatorio de los trabajos prácticos y de los foros, manteniendo la misma consigna que teníamos en el cuatrimestre anterior, que los trabajos prácticos se promedian entre sí. Después revisen qué promedio necesitan para poder mantener regular la materia. Esto es lo mismo que el cuatrimestre pasado. Tengan presentes cuándo tienen que hacer los trabajos prácticos, cuándo tienen que hacer los foros obligatorios. Ya están habilitados, tienen un mes, fíjense, un mes exacto para poder cumplir. Si pasó algo en el medio, y bueno, ahora vamos a ver la fecha de recuperación, ¿sí? Pero intenten no hacer las cosas a último momento. Una novedad es que, por ejemplo, si se les cierra el foro, los trabajos prácticos a las el 12 de septiembre a las 12 de la noche, van a contar con una hora más para poder enviar lo que hicieron. Es decir, antes se les cortaba y no lo podían mandar más. Bueno, ahora lo van a poder enviar con lo que hicieron, no van a poder agregar ninguna respuesta más, pero van a tener ese tiempo para poder enviar y que quede listo para calificar, ¿sí? ¿Qué más? ¿Dónde están? Bueno, fíjense, como siempre, ya están pautados los exámenes, ordénense con ese tema, que no los agarre de sorpresa. Si ya lo tienen anunciado, ordénense con eso. Los periodos de recuperación son del 19 de noviembre al 23 de noviembre. Increíble que ya estemos hablando de noviembre, chicos. Bueno, tengan presente estas fechas claves. Está marcado ya en colores para que sea visualmente llamativo, para que ustedes se puedan ordenar. Bájense la planificación, agéndenla. Como ustedes se manejen mejor, hagan lo que consideren necesario hacer para que no los tome por sorpresa, ¿sí? Bueno, Ludmila, por ejemplo, Ludmila me acaba de decir que entró y salió varias veces, que ella escucha muy mal. El resto, ¿cómo escucha? ¿Me escuchan bien o más o menos? Yo la escucho bien, profe. Bien. Bien, profe. Perfecto. Yo la escucho. Bueno, entonces, Sí, profe, perfecto. Ludmila, esto que a vos que se te esté entrando y saliendo, por favor, todas estas situaciones, infórmenmelas en el foro de novedades. Que vaya quedando un registro, ¿sí? Así cuando llegamos al fin del cuatrimestre y se genera, por favor, cierren los micrófonos, así no se hace mucho ruido. Cuando llegamos al fin del cuatrimestre, podemos revisar a ver qué pasó te tomo de ejemplo, Ludmila. Así que pasó con Ludmila, que no figuraba o que tuvo tantas medias faltas, por decir algo, que quede ahí el registro, ¿sí? Eso es importante. Con el registro podemos después revisar cada situación. Ahora sí, voy a generar el archivo con los nombres de ustedes, ¿sí? Porque ya pasó bastante
de que arrancamos con este encuentro. Insisto en esto, tómense el tiempo, ¿sí? Tómense el tiempo, lean las planificaciones y después me preguntan por qué, porque si no, después se encuentran con sorpresas. Bien, ahí está generado el archivo, está bajando, a ver, terminó de bajar. Lo miro para ver si está correcto y seguimos, ¿sí? Espectacular, genial. Bueno, y ahora sí, vamos a meternos de lleno a lo que es la materia en sí. ¿Por dónde vamos a arrancar nosotros, chicos? Vamos a arrancar por los orígenes de la sociología, más específicamente los orígenes de la sociología, ¿sí?, clásica. Vamos a achicar esto un cachito. Bueno, yo les cuento que salí ahora, ¿sí?, de la visión de ustedes. Así que si ustedes tienen algo para decirme o alguien quiere tomar la posta de ser vocero de su compañero, les agradecería, porque yo ahora no estoy leyendo lo que dicen sus compañeros, si me escriben o no entienden nada. Sí, profe, una consulta. ¿Yo tomo Sí. asistencia? ¿O todavía no? Sí, acabo de tomarla. Ah, ok. Por eso les Ah. decía que la genera automáticamente. Yo no los voy a nombrar. No voy a decir ni Tomás, ni Miguel, ni Ludmila. El sistema tiene la particularidad, ahora cuando después vean cuando vean la grabación, quedó ahí el archivo, se genera el archivo solo. ¿Sí? Se genera el archivo solo, por eso lo puedo tomar así más rápido y no perdemos tiempo a ver si está cada uno. Lo tomé ahora, lo voy a tomar unos minutos antes de que termine la clase. ¿Estamos? Bueno, avancemos entonces. Fíjense que el pensar la sociedad o pensar al ser humano en sociedad es algo en la historia humana relativamente nueva, ¿sí? Si nosotros pensamos que llevamos millones de años habitando la Tierra y que 100, 200 años antes de Cristo ya habían personas pensando en lo que era la existencia humana, pensar a la sociedad y a lo social de manera sistémica es realmente una novedad. ¿Por qué digo que es una novedad? Bueno, les cuento. Hubo una fecha, ¿sí?, que fue muy importante para la historia universal. La voy a anotar acá. A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué pasó con esa fecha? ¿La pueden ver? 1492. ¿Quién me dice que...? Se ve, profe, pero no sé qué. Se ve, pero no te acordás. ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién me dice que...? A ver, no escuché. ¿Quién me habló? ¿Dayana? ¿Puede ser el descubrimiento de América? Pero sí, por supuesto. Exacto, Dayana. El descubrimiento de América. ¿Por qué es tan importante el descubrimiento de América para poder empezar a hablar de la sistematización de las ciencias sociales? Vamos a ponerlo acá más grande, a ver si nos deja. Vamos a poner otro color, ya que nos lo permite. Las ciencias sociales, a ver, se me corrió. Bueno, ¿por qué es tan importantes las ciencias sociales? ¿Sí? ¿Y por qué es tan importante para empezar a pensar las ciencias sociales o qué es lo que nos pasa a nosotros? Básicamente es importante porque empieza un proceso de reorganización social. Con la incorporación de América al mapa mundial, empieza a producirse un
¿cómo podría decirles? Fue casi un terremoto. El mundo, y ahora voy a ser clara, el mundo europeo venía casi dormido hasta que en 1492 a Colón se le dio vuelta la brújula y se encontró con un territorio desconocido hasta el momento. Anécdota entre paréntesis, Colón se murió y no sabía que había encontrado América, ¿sí? Él creía que había tropezado con alguna isla de la India, pero jamás se enteró que había encontrado América. Bueno, pero ¿qué pasa América? ¿O qué aporta América? ¿O por qué es tan importante América para Europa y ese sacudón mental? Porque trae muchas cosas. Trae nuevos alimentos como la papa, que es sumamente versátil y permite sostener familias enteras y generar riquezas antes desconocidas. Genera o incorpora al mercado nuevas especias, que es lo que había impulsado a Colón a encontrar una ruta alternativa para poder llegar a las Indias sin tener que pelearse con los ingleses y los franceses para poder cruzar el canal. Tenemos también la aparición del oro, la plata, el cobre, si lo sabrán los incas, los quechuas, ¿sí? Si lo sabrán lo que pasó en Perú, en México. Bien, todo eso genera un movimiento económico tremendo, pero además produce una expansión de la población y genera nuevos mercados, ¿sí? Nuevos mercados. Esos nuevos mercados que va a generar, a ver si me lo permite, ahí lo está tomando, ¿sí? Esos nuevos mercados que genera América, ¿sí? Son los que van a dar lugar a una nueva clase social que son los mercantes o comerciantes. ¿Qué son esos señores? Acuérdense ustedes de cuando veíamos en organización industrial que los artesanos eran dueños de su producción hasta que empezaron a comerciar con unos importadores y exportadores que terminaron adueñándose de su producción. Bien, esa nueva clase social, estos mercantes, no son cualquier tipo de comerciante, son personas que tienen un control, que leen, que empiezan a pensar cómo administrarse, que empiezan a generar, como diríamos en casa, un colchón de dinero que con el tiempo les va a permitir, más precisamente por esta época, plantear lo que es la revolución industrial, que ustedes la vieron, y la revolución francesa. Pero antes de llegar a esas revoluciones, acá justamente para 1532, si no me estoy equivocando demasiado, hubo un señor que se llamó Nicolás Maquiavelo, y el señor Maquiavelo, al ver que la población estaba cambiando, al ver que habían ciertas particularidades en la comunidad que no se habían observado antes, entre ellas que las personas, o en todo caso aquellos que tenían la capacidad de acumular dinero, tenían también la capacidad o la intención de controlar el poder político, lo que hace Maquiavelo es escribir un libro que se llama El Príncipe. Cuando Maquiavelo escribe El Príncipe, lo primero que hace es plantear una distancia entre el gobierno y la religión, ¿sí? Entre el Estado y la religión. ¿Por qué es tan importante esto? Porque hasta ese momento, ¿sí?, la religión
era quien en determinada medida garantizaba la adhesión, garantizaba el control del Estado. ¿Por qué? Porque se decían que los reyes eran los elegidos de Dios. Pero cuando estas personas que están acá, estos mercantes de los que yo les hablaba recién, empiezan a darse cuenta que pueden generar dinero por fuera del control real, que además empiezan a poder tener más dinero y más capacidad de control sobre ese poder real, lo que termina advirtiendo Maquiavelo es que el pueblo, en todo caso, o esas personas que son partes del pueblo, no van a ser leales del todo al monarca, sino que van a haber otros intereses que mueven al pueblo para sostener al monarca o hacerlo caer. De hecho, Maquiavelo escribe esto preso porque justamente el monarca para el cual él asesoraba había sido depuesto por su pueblo. Entonces, esta ruptura del Estado con la religión es el comienzo de un proceso muy importante a nivel social, que es el de la secularización, ¿sí? Después les voy a pedir que pensemos un poco y que investiguen un poco, busquen por ahí qué es la secularización. Pero básicamente tiene que ver con la separación de la religión del Estado y poco a poco la separación de la religión de todos los ámbitos sociales en los cuales nosotros o esa sociedad particularmente estaba involucrada. ¿Qué va a pasar? Entre 1532, que escribe El Príncipe, sí. Entonces está bien anotar que la secularización es la separación del Estado de la religión. 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 Religión, ¿sí? Insisto en esto. Hasta 1789, que vamos a estar por acá, ¿sí? La religión era quien garantizaba la adhesión o en todo caso legitimaba el control de un rey. ¿Cómo hacía esto la religión? Por la religión católica, e insisto en esto, estamos hablando siempre de historia europea, ¿sí? ¿Cómo hacía esto la religión católica? Y básicamente porque era la religión hegemónica, porque tenía el control sobre la mayor cantidad de población, que era la población pobre, porque se encargaban además de controlar quién aprendía o quién no. Después, si quieren, busquen en internet, hay una película hermosa que reproduce un libro que es maravilloso, que se llama El nombre de la rosa, de Umberto Eco, en el cual cuenta cómo la religión, cómo los curas se adueñaban de la escritura y cómo los curas se adueñaban además del saber, impidiéndole a la comunidad acceder a la lectoescritura, que es el acto más revolucionario que puede haber. Cuando una persona lee y escribe, ya nada es imposible para esa persona, siempre que tenga ganas, obviamente. Entonces, dato aparte, en 1490, ¿sí? se inventa la imprenta y ahí empieza otro proceso del cual no vamos a dar cuenta ahora, pero que es muy importante porque la imprenta lo que permite es multiplicar los textos a leer, permite multiplicar las ideas, que todo el mundo pueda leer lo mismo y por sobre todas las cosas provee de material para lectura. Hay autores como Dessertaux, un sociólogo francés que además arqueólogo francés que tiene una obra muy interesante sobre la literatura de Cordel, que la literatura de Cordel eran unos libritos muy pequeñitos, en general de tapas azules, que iban atadas a un palo de escoba, ¿sí? ¿Vieron como cuando ustedes alguna vez los disfrazaron de vendedores de velas para el 25 de mayo? Bueno, esta gente tenía unos especies de palo de escoba y ataban ahí los libritos y los iban vendiendo por los pueblos. Eran libros muy baratos que ayudaron muchísimo a la propagación de la lectoescritura, porque el que sabía leer lo podía comprar y se la leía a sus compañeros y les enseñaba a leer. Y una vez que leyeron un cuento, también después podían leer una ley.
Esa es la importancia de la lectoescritura. Entonces, volvamos a las ciencias políticas. ¿Por qué las ciencias políticas marcan un impas en el comienzo de lo que es las ciencias sociales? Básicamente porque empiezan a meterse, podríamos decir, con lo que hasta este momento nadie se había metido, que era con la legitimidad de quien gobierna. Nadie había discutido hasta ese momento la capacidad de un rey para sostener el control de su pueblo. Y tampoco había introducido la problemática de el rey necesita la legitimidad, necesita el apoyo. Bueno, Maquiavelo lo plantea. Cuando Maquiavelo lo plantea, hace algo más, que es poner en situación al ser humano, al habitante de esa época y darle cierto poder. Básicamente lo que dice es que el gobierno no se sostiene si su base no lo sostiene, ¿sí? Y en ese proceso, entre 1532 y 1789, que es la Revolución Francesa, vamos a poner acá la fecha, así ya nos queda de repaso, ¿sí? 1789, Revolución Francesa. Van a ir generándose una serie de pensadores o reproduciéndose una serie de pensadores que nos van a alimentar la idea de que, primero, de que los ciudadanos no están sometidos, algunos, entre ellos Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Hobbes, Locke, después ustedes lo leerán y profundizarán, porque tienen que profundizar esta materia con la lectura. Algunos dirán de estos pensadores, nosotros no asistimos mansamente a la construcción de una sociedad, adherimos a un contrato social, consciente o inconscientemente. No usaban esas palabras porque no había existido todavía el psicoanálisis, pero sí sabían que habían personas y que las personas de alguna manera concordaban con el sistema social o no, y rompían ese contrato social y se remitían a la historia, a mostrar cómo cuando las sociedades pasaban miles de años o siglos estando igual, de pronto rompían algo, cambiaban la sociedad. ¿Sí? Otro de los elementos que va a empezar a pasar es la discusión de lo público y lo privado. No es un dato menor esto de lo público y lo privado, chicos. ¿Saben por qué? Porque esta cuestión de lo público y lo privado empieza a plantearse muy fuertemente a partir de la existencia del mercantilismo y de la posibilidad de ampliación de comercio. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos el medioevo? Cuando vimos que los señores feudales eran dueños de la tierra y de toda la producción y le dejaban un mínimo para subsistir a sus trabajadores, y que incluso eran dueños hasta de sus mujeres, porque cuando una mujer se casaba, si el señor feudal lo reclamaba, tenía derecho él a debutar la noche de la boda. Hasta ese nivel eran dueños de la existencia de sus trabajadores. Pero cuando los señores mercantilistas, cuando los señores comerciantes empiezan a llevar y a traer cosas, ¿sí?, de América y empiezan a generar dinero, le dicen a los señores feudales, ustedes no tienen derecho sobre lo mío. Lo que yo produzco es mío, es más, lo dejo en América, no lo pueden tocar. Entonces se empieza a generar esta cuestión de los impuestos y demás, pero además ellos empiezan, como les decía recién, a amasar una gran masa de dinero y empiezan a aparecer otras cuestiones. Lo mío es mío, empieza a profundizarse. Repasen un poquito organización industrial que les va a venir bien. La idea de la propiedad privada, de los tributos, ¿sí? Esta cuestión de hasta dónde el monarca o el gobierno puede meterse con mis acciones. Cuando yo cierro la puerta de mi casa no te podés meter. Y esos son los que lo pueden plantear, son justamente los comerciantes. Y también una nueva clase social que empieza a cocinarse por acá, que es la clase burguesa, ¿sí? Que va a tener un rol muy preponderante a partir de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Y ustedes ya lo vieron en la organización industrial. Así que esto no es novedad para ustedes. Bien. ¿Qué pasó también con América? Y América empieza a tener influencia sobre
la cuestión de la economía, ¿sí? Habíamos pensado antes que la cuestión de la economía era algo antes. En el medioevo, durante el feudalismo, la economía estaba atada, ¿sí?, a la tierra. Quien era dueño de la tierra era el dueño de la riqueza. Pero una vez que yo me independicé y pude lograr vender en América un plato 3 veces más caro que lo podía vender en Europa y me quedaba con la ganancia, empiezo a tener más dinero yo y empiezo a poder definir yo qué es lo que quiero. Y acá empieza a aparecer algo de lo cual nadie se había percatado antes, porque antes no habían encontrado el límite, y el límite es el Estado. Por eso empieza a aparecer la idea de la economía política como una cuestión que antes no se había pensado. Es decir, hasta el momento los únicos que podían haber generado algún tipo de economía, en todo caso, o algún tipo de capital, eran los señores feudales o los monarcas. Con la aparición de América empieza a aparecer esta casta, insisto, comerciantes que luego te empezarán a adquirir otras características y será la clase burguesa, y se empiezan a dar cuenta que ellos, para poder sostener, controlar y ser dueños reales de su dinero, necesitan poder controlar el poder político. ¿Por qué? Porque el poder político es el que establece las reglas. Sí, ¿quién quiere preguntar por ahí? Claro, obviamente. América es el lugar por excelencia. Por eso les digo, vuelvan a ver las clases primeras de organización industrial, vuelvan a revisar el primer texto de organización industrial, que les viene como una apoyatura excelente para esta materia, ¿sí? Excelente viene para esta materia. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Pero perfecto, venimos re bien. Bueno, entonces, empieza a aparecer problemas como el cambio. ¿Cambio de qué? El cambio de la moneda, para empezar. Cada vez que iban a comercializar dentro de algún lugar, por ejemplo Francia, pasaban de provincia en provincia y tenían una moneda distinta. Entonces, el único capaz de unificar la moneda era el Estado. Había que controlar el Estado para que hicieran eso. Uno de los motivos por los cuales se produce la Revolución Francesa. La circulación tanto física, poder pasar por los espacios, poder moverme por el Estado, poder moverme por el mundo con mi mercancía, poder comerciar es otro tema. ¿Quién lo define? Lo define también el poder político. ¿Quién me habilita o quién decide que estoy cometiendo un error o un delito? Es el poder político. Hay que influenciar en el poder político, ¿sí? Y el tema de la producción, que va a ser un elemento clave a partir de 1769, que es la fecha en la cual se piensa o se registra la máquina de vapor. 1769 empieza la revolución industrial, la que ustedes amaron con locura. A mí me han contado que han llegado a hacer así fiestas virtuales en honor a la revolución industrial. Así que no son los únicos que se apasionan de esa manera con este tipo de hecho histórico. Bueno, la cuestión es que esto, si bien yo se los tengo acá concentraditos, es por una cuestión de exposición. Ustedes cuando descargan el PowerPoint van a encontrar una cosita un poco más ampliada, con un poco más de detalle. Todos estos no son procesos que pasan de uno al otro, sino más bien son continuos, son yuxtapuestos, son incluso paralelos, se van entrelazando. Pero todo esto lo que genera, ¿sí?, es estos dos pasos previos en la secularización, lo que generan es un suelo muy rico sobre el cual se va a constituir la sociología, que es nuestro objeto de estudio. ¿Qué hace entonces la sociología? Y la sociología va a nacer al mundo, ¿sí?, en un contexto de quiebre. Hasta 1769 y 1789 podemos decir
que se venía cocinando el proceso que iba a dar pie a la Revolución Industrial y a la Revolución Francesa. En el caso de la Revolución Industrial se producen una serie de cambios a nivel intelectual, a nivel científico. Se deja atrás esta idea impulsada desde el catolicismo que la ciencia era negativa, ¿no? Toda esta cacería de brujas que hay en la historia registrada. La sociedad, los que tenían el dinero y la capacidad de invertir me queda ahí feo. Los mercantes, los comerciantes, ¿sí? Empiezan ellos a darse cuenta que es necesario apostar a la tecnificación, apostar a la tecnología, le empiezan a encontrar el gustito a esto de que la máquina permite producir en serie, y bueno, y todo lo que ustedes ya saben que les dije a comienzo del cuatrimestre pasado, no se los voy a volver a repetir. Por otro lado, la Revolución Francesa, de la cual hablamos muy poco al comienzo de Organización Industrial, la Revolución Francesa lo que tiene es esta cuestión de romper con el Estado como una delegación religiosa, como una delegación de Dios, y empiezan a plantear que el hombre debe y puede gobernarse a sí mismo, ¿sí? Lo vamos a poner por acá para que ustedes no se olviden, ¿sí? El hombre, el ser humano, vamos a hacerlo más actual, aunque en ese momento ninguno de los autores hablaba de el ser humano, sino del hombre por una cuestión patriarcal literal, ¿sí? El ser humano puede gobernarse a sí mismo. No es un detalle menor, hoy nos puede parecer una tontería porque vamos a votar cada 2 años, pero en ese momento uno no tenía posibilidad de controlar quién lo gobierne, y la posibilidad de controlar quién nos gobierne es esencial porque marca el modelo de sociedad que nosotros queremos sostener. Y ahora, ¿de dónde sale esta idea de que uno se puede gobernar a sí mismo? Y de Maquiavelo. 300 años antes alguien dijo, ojo, el Estado se sostiene porque la gente lo sostiene, y después vino Rousseau 100 años antes y dijo, no, la gente es parte de una sociedad y si la quiere la cambia, cuando se siente incómoda y limitada la cambia. Y después vino otro señor del cual vamos a hablar en un ratito que se llama Montesquieu, que también habló de cómo al romperse ciertos lazos solidarios o ciertos lazos sociales, empieza la necesidad de producirse un cambio. A ver, ¿por qué no quiere cambiar? Yo ya me estaba asustando. Venía Perdón, no te escucho, Diana. ¿Cómo? Claro, sí. Maquiavelo advierte, les dice a los gobernantes, ojo, que ustedes gobiernan porque la gente quiere. Por eso un buen gobernante tiene que llevarse bien con su gente. Y otra de las premisas que dijo Maquiavelo es que los gobernantes tienen que estar cerca del pueblo. No por demagogia, sino para saber qué necesitan y qué están buscando para poder controlar esas necesidades y que esas necesidades no se le vuelvan en contra, ¿sí? Un principio básico que cualquier político debería conocer. Bueno, ya les expliqué en la placa anterior los impactos de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Hago un breve repaso de la Revolución Industrial. ¿Qué nos deja? Nos deja, ver que tengo marcado acá, sí, nos deja capitalismo y nos deja una sociedad más polarizada, ¿sí?, que la que estaba antes, que es la que está compuesta por la burguesía y el proletariado. El proletariado, ya lo hemos visto, son los obreros. Y por otro lado, ¿qué nos deja la Revolución Francesa? La Revolución Francesa nos deja a nosotros la idea del autogobierno y la elección de los gobernantes, ¿sí?
que no son datos menores. Hoy, insisto, a uno le parece una novedad, una obviedad porque votamos cada 2 años, pero en ese momento nadie votaba a nadie, y las decisiones políticas que determinaban qué estaba bien y qué estaba mal se tomaban entre 4 puertas y te enterabas mucho después. Ahora, ¿qué pasó? Estos dos movimientos quiebran, como les decía, a una sociedad europea que, si bien venía teniendo ahí como una cosquilla después de la aparición de América, había como resurgido, pero después se aplacó. Imagínense, pasaron 300 años, ¿sí? Entonces, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa toman esa sociedad que se había como acomodado y la quiebran. Dejan todo patitas para arriba, a nivel social, a nivel económico, a nivel político, a nivel Estado. Queda un caos, una crisis. Por eso cuando ustedes lean a Portantiero van a encontrar que a la sociología también se la llama la ciencia de la crisis. ¿Por qué? Porque surge para buscar respuestas. El tema es qué respuestas va a buscar. Por un lado, y donde nosotros nos vamos a concentrar las primeras clases, esta y la que viene, vamos a estar hablando de la sociología clásica, ¿sí? Esta sociología que es de carácter conservadora, como dice la placa, que lo que busca en realidad es retomar ese orden perdido, donde hay una casta, donde hay una clase superior, que es la responsable de determinar el derecho y el destino de una sociedad, y un montón de personas por debajo de ese grupo social destinado a obedecerles. Por el otro lado va a aparecer el socialismo de carácter revolucionario a través de un nombre que marcó la historia, que es Carlos Marx, del cual nosotros nos vamos a ocupar la clase 3 y la clase 4, ¿está? Vamos a continuar entonces con lo que es la sociología. Sí, por supuesto. A ver si me lo permite. Ahí estamos. Bien. Sí, igual no te preocupes porque esto, como te decía, está grabado. Entonces, después lo vas a poder ver. ¿Sí? ¿Lo estamos grabando? Sí. Sí, o sea, por eso decidí no grabarlo con la plataforma, sino grabarlo desde otro lugar, porque me permite conservarles a ustedes la pizarra. Si no, solamente lo que había logrado la vez anterior era ver las caritas y nada más. Bueno, hay un detalle, chicos. Insisto, yo les dije recién que lo anterior, si bien yo se los había puesto por como una línea, la ciencia política, la economía política, la sociología, y me olvidé de Freud, pero Freud no nos ocupa, viene después, y es la última conquista del proceso de secularización, que tiene que ver con qué nos pasa a nosotros internamente, por qué sentimos, pensamos o actuamos como actuamos, ¿sí? Todos esos son procesos que, si bien uno puede ubicar como orígenes un poquito escalonados, son procesos que se van dando en simultáneo. La cuestión es que con la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, Europa queda convulsionada, y en la búsqueda y en la necesidad de encontrar reorientación aparecen en el texto de Portantiero, ¿sí?, estas 4 corrientes o 4 posibles respuestas a cómo reordenar esa sociedad o guiar a esa sociedad hacia el modelo que se quería adquirir. Vamos a encargarnos nosotros hoy de hablar de lo que es el positivismo, ¿sí?, encarnado principalmente en la sociología original, podríamos decir el germen de la sociología, nace en Francia. Nos vamos a ocupar de estos señores que están acá abajo, ¿sí? También vamos a tener muy presentes lo que es el iluminismo, y ojo que el negativismo del cual nos habla Portantiero no tiene que ver con una mirada pesimista, sino en realidad porque el texto tiene ya más de 20 años,
un poco más también, no sé si no lo escribió por los 80, Portantiero era un sociólogo nuestro, ¿sí? Creó justamente la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, ¿por qué el negativismo? Porque en realidad lo que él hace referencia o toma como metáfora la idea de la película. No sé si algún papá de ustedes, un abuelo alguna vez les habló del rollo de la foto. Bueno, cuando uno sacaba una foto antes, tenía un rollo, una película, cuando vos la desplegabas, ¿qué veías? Blanco y negro, veías el contraste. Bueno, el iluminismo, ya también llamado negativismo, lo que buscaba era encontrar eso que no se veía, rastrear el esqueleto de lo social, y justamente porque busca ese rastrear del esqueleto social, lo que termina impulsando o haciendo germinar en todo caso es a la Revolución Francesa. Estos autores, si bien ninguno de los mencionados abajo estuvo presente en la Revolución Francesa, si no me equivoco, Montesquieu murió un par de años antes, ninguno de ellos pudo ver la influencia de su pensamiento. Sí son muy importantes porque son ellos los que heredan o los que dejan la posibilidad de pensar una sociedad distinta. De hecho, nosotros hoy, la República Argentina, tenemos esa estructura de Estado gracias a estos señores. ¿Por qué? Porque ellos retomaron en sus discusiones un modelo de gobernanza que había quedado oxidado y abandonado después de lo que fue la conquista de las grandes civilizaciones, y la idea de la democracia y la idea de la res pública, de la cual tanto hablaba, de la cosa pública de la que tanto hablaba Grecia, había quedado olvidada y aplastada por una monarquía católica. Cuando estas ideas empiezan a aparecer, son ricas porque justamente lo que tienen es que nos permiten hoy en día votar cada 2 años para elegir quién nos va a gobernar, y en la medida que elegimos quién nos va a gobernar, también estamos eligiendo qué modelo social queremos. Fíjense qué importantes que han sido, que hoy rigen el sistema de Estado que nosotros tenemos. Bien, otro elemento que va a aparecer en simultáneo con el positivismo es el historicismo. ¿Sí? Ahí me quedó medio raro. Bueno, ustedes lo están viendo. El historicismo, que a contrario de lo que plantea el positivismo, que va a tratar de reproducir una idea de naturaleza social, ¿sí? Al contrario de lo que va a producir, a lo que va a pensar el positivismo, del cual vamos a profundizar, el historicismo dice, no, tenemos que empezar a ver qué decisiones han tomado cada pueblo, porque frente a circunstancias similares, las sociedades han actuado distinto, e incluso las mismas sociedades frente a circunstancias similares en distintos momentos de su vida han actuado distintos. Lo que genera, por ejemplo, la Revolución Francesa, o la excusa de la Revolución Francesa, es un intento de aumento de impuestos. Impuestos que, si bien llevaban 300 años sin aumentarse, fíjense cómo era el tema, eran impuestos muy pesados, que caían y que dejaban al borde de la pobreza y al borde de la más absoluta miseria a las castas más bajas de la sociedad. Y no se habían oponido hasta ese momento, ¿sí? No se habían opuesto, no habían pasado, no se habían rebelado, y sin embargo llegó 1789, Luis XVI dijo voy a aumentar los impuestos, y la excusa fue bárbara y fue aprovechada por la burguesía para poder derrocar ese sistema que políticamente no le estaba dando la respuesta que necesitaban para sus nuevas condiciones económicas y sus nuevas condiciones de vida. El historicismo va a proliferar en Alemania y va a tener un expositor del cual nosotros vamos a hablar, que es Weber. Para el historicismo son las ideas, en todo caso, las que guían las acciones de los grupos sociales, y hay que ver qué pasa con eso. Después los vamos a meter. Y por último, otro sentimiento, otro pensamiento que va a ir desarrollándose a lo largo también post-revolución
franceses consolidándose, incluso hasta el día de hoy, incluso hoy nosotros en nuestro Congreso tenemos representantes de ese mismo pensamiento histórico, o dicen por lo menos representarlo. Se trata del materialismo histórico, que tiene como referente a un señor que seguramente ustedes habrán escuchado mencionar en más de una oportunidad, Karl Marx, del cual vamos a hablar. Marx era prusiano, sí, venía de Alemania, tiene una historia maravillosa. Si a ustedes les gustan las biografías, léanlas. Siempre viene bien conocer quién es la persona de la cual nosotros estamos hablando, ¿sí? Pero se va a concentrar, o su estudio se va a concentrar en Inglaterra, básicamente porque ahí, ¿qué se produjo, chicos? A ver, ¿quién me dice qué es lo que se produjo? Gastón Rodríguez, que ahora me puede escuchar mejor. ¿Qué pasó en Inglaterra? ¿Eh? Te pregunto. Pregúntale, pero estoy preguntando a Gastón. A ver, ¿qué pasó en Inglaterra? ¿Por qué Marx crees que se concentró en Inglaterra? A ver. Ahora que me escucha bien, vamos a aprovechar. ¿Qué revolución, Gastón? La revolución industrial, exactamente. A ver, Rodrigo. Vamos a poner ahí porque voy a ir anotando así. Después hacemos participar a todos. Y a ver, Melina. Sí, contame, Rodrigo. Contame. ¿Qué pasa con esa revolución? ¿Qué genera esa revolución? No, iba a decir que se me salió la cámara porque estaba con el celular y ahora estoy con la computadora y tengo rota la cámara, por eso no puedo... No te preocupes, te escucho. ¿Vos me escuchás a mí? Sí. Perfecto. Bien, ¿cuáles son las consecuencias, entonces, Rodrigo, de la revolución industrial? ¿Qué nos dejó la revolución industrial? ¿Alguno de ustedes me escuchó durante todo este tiempo? ¿Qué dejó la revolución industrial? A ver, Axel, te tengo acá, derechito te estoy mirando, ¿sí? Contame, Axel, ¿qué dije que dejó la revolución industrial? No me acuerdo, Mina. Pero, qué mal, vamos a la tercera, ¿eh? Porque además esto lo estudiaron en organización industrial. No hace mucho tiempo. Mauro, a vos. Sí, profe. ¿Qué dejó la revolución Yo industrial? supongo que tiene que ver que se abrieron fábricas textiles, también hubo cambios de producción en la tecnología en Europa, digamos. Exacto. Hay un ruido ahí. ¿Estás escuchando otra cosa, por favor? O al que sea que tenga abierto el micrófono, que lo corte. Bien, Mauro. ¿Eso cómo se llama? Gastón, ¿cómo se llama? El sistema fabril del que me estás hablando, los adelantos tecnológicos. Le pasamos la posta. Una revolución industrial. La revolución industrial, ya lo dijimos, pero ¿qué genera? ¿Qué sistema económico deja? Gastón, ¿te animás a decirnos qué sistema económico deja? Gastón, ¿tenés micrófono? O si no, escribime. Bueno, a ver, vamos a ver de quién anda por acá. Candela está conectada. A ver, Candela Cini, ¿cómo se llama el sistema económico que nos deja la revolución industrial? Que insisto, es algo de lo cual nosotros hablamos, tiene que ver con el movimiento obrero. Fíjense qué datos les voy tirando. Profe, ¿dijo Candela o Karen? Candela Cini. Bueno. A ver si Cande responde. Cande a la 1, Cande a la 2, Cande a las 3, Cande no responde, no debe estar. Así que, Karen, ahora sí. Ahora sí, profe. Ahora sí, ¿te animas a decirnos?
Lo de la consecuencia que dejaba, no sé si es eso, pero era lo de implantación del capitalismo. Bien, bravo. Que de industrial pasa a ser financiero. Excelente, excelente. Sí, sí, el sistema capitalista. ¿Sí? ¿Y por qué es tan crucial el sistema capitalista? Básicamente porque es el lugar desde el cual nosotros nos movemos hoy. Es el sistema económico por excelencia. Alguien podrá decir, no, pero hay un país que es comunista, hay un país que es socialista. Sin embargo, es 1 o 2, 3 o 4. El capitalismo nace en Inglaterra y se expande como una topadora al resto del mundo y marca nuevas situaciones sociales, nuevos estamentos, nuevas relaciones de producción, ¿sí? Y de vinculación entre nosotros. Entonces, ¿sí? Lo que va a suceder es que la sociología va a tratar de explicar la sociedad capitalista. Ahora, la pregunta del millón, y vamos a seguir pasando por los que están presentes. Damaris Amancay. ¿Sí? Lee la pregunta, por favor. Te la leo a ver qué me respondes. Si tenés micrófono, bien. Si no, respondeme por el chat. Damaris, ¿estás? No, mira, Damaris no está. Bueno. Sí, acá estoy. Ah, me figurabas como que no estás. Mira vos. Pero se me tilda la cámara. Pero me lo escucho bien el audio. Ah, bueno, listo. Perfecto. Anotámelo eso, por favor, Damaris, porque mirá qué preciso es que figurabas como que no estabas. Bueno, Damaris, te leo la pregunta, ¿sí? De todo lo que dije, y para ir cerrando un poquito esto, ¿por qué crees que la Revolución Industrial y la Revolución Francesa generaron distintas formas de entender la sociedad? Con todo lo que les dije. ¿Qué arriesgás? Y diría que porque la revolución industrial, como dijo recién, tenía que ver con el capitalismo y estaba metido en lo que era la burguesía y el proletariado, y en la revolución francesa ya es como que la persona deja de cierta forma formar parte de eso para hacerse ver, hacerse respetar de otra forma. Bien, muy buena respuesta, Damaris. Empiezan a aparecer dos actores sociales con intereses totalmente contrapuestos, la burguesía, el proletariado, y las respuestas en todo caso que da la sociología en todo su abanico disponible es darle respuesta a los modelos de sociedad que pueden convenir a uno o convenir a otro. Un dato no menor es que la Revolución Francesa es una revolución burguesa, porque a quien realmente le interesa modificar el sistema económico y político es a la burguesía. Es más, los sans-culottes, que vendría a ser la clase baja del momento en Francia, hasta que no recibieron y no fueron bombardeados por la burguesía respecto de que al rey no les importaba, hasta que no se enteraron de un rumor que parece que es mentira en realidad, pero hay una frase que dicen que María Antonieta estaba encerrada en su palacio de Versalles y cuando se entera de que la gente, porque ¿saben por qué se levanta la gente? Dato curioso. Habían aumentado el impuesto, pero cuando el impuesto se aplica, termina cayendo sobre el aumento del pan. Y el pan era un elemento muy costoso al bolsillo del trabajador. Alguno me dirá, hoy un kilo de pan cuesta bastante. Bueno, a los sans-culottes les pasaba lo mismo, o peor, porque en realidad cuando aumenta tanto, termina siendo casi más del 50% de lo que ganaban en jornal, y era el alimento más necesario que les permitía
poder solventarse. Entonces, cuando aumenta el pan es cuando en realidad se enoja esta clase baja que hasta ese momento, y en realidad mucho después termina siendo también fiel a Luis XVI, al rey, justamente porque eran religiosos y porque el rey era un enviado de Dios, etcétera, etcétera, ¿sí? Cuando la gente no puede comprar el pan es cuando la burguesía sale a decirles, ven que a su rey no les importan. Hay que cambiar este sistema porque si no ustedes no van a comer. Recién ahí el sans-culotte se levanta y es cuando empieza a producirse la verdadera revolución francesa. Pero 3 años después, chicos, todavía defendían a la corona, ¿sí? Y terminan de confiar o la mayoría en la corona cuando les dicen que María Antonieta, al enterarse de que estaban levantándose porque no podían comprar el pan y no podían comer pan, ella encerrada en su palacio de Versalles dijo, bueno, no pueden comer pan, que coman pasteles. Históricamente es una frase difícil de comprobar, pero quedó en la historia, fue un rumor que circuló entre los sans-culottes y que los enojó muchísimo porque demostraba la indiferencia con la que la corona se preocupaba o en todo caso se refería a ellos y los hizo enojar muchísimo. Bueno, voy a generar ahora el otro listado. Funcionó bárbaro hoy la grabación. Voy a generar el otro listado, a ver si me lo permite. Ahí está. Sí, estoy tomándoles asistencia, no es que me estoy distrayendo con otra cosa. Después ustedes lo van a ver en la grabación, ¿sí? Bien, vamos a cerrar con Montesquieu. Y con esto cerramos la clase de hoy, chicos. ¿Qué pasó con Montesquieu? ¿Por qué nos vamos a detener en este señor teniendo tantos nombres dando vuelta? Porque Montesquieu va a ser quien va a situar a la sociedad y a la economía como elementos vinculados que promueven el cambio social. Y no es un dato menor. Él va a plantear que hay una especie de circuito virtuoso, o en todo caso, si quieren ustedes, una especie de ciclo del agua, ¿sí? En el cual cada sociedad tiene el gobierno que se merece o el gobierno que sostiene. ¿Qué va a decir que pasa Montesquieu? Él va a decir lo siguiente. Existe una sociedad X, ¿sí? Esta sociedad X tiene una serie de valores a representar, a defender, una serie de intereses. Esta sociedad marca el suelo por el cual ha de moverse el Estado y el resto de la población. No son contratos expresos, son voluntades, son acciones que más o menos van guiando y van coagulando la relación de esas sociedades. Ahora, estas sociedades eligen un estado específico, que es ese estado que a través de las leyes va a determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal para esa sociedad. Siempre, obviamente, respondiendo a los intereses de quienes guíen esa sociedad. Cuando el Estado genera las normativas, lo que termina marcando son las instituciones. ¿Qué son las instituciones? Bueno, son cuerpos normativos, jurídicos, de costumbres, historias, mitos, ¿sí? Que después se van a traducir en organizaciones que lo que van a hacer es marcar qué es lo que es aceptado y qué es lo que no es aceptado en esa sociedad. Estas instituciones educan a la población. ¿Para qué? Para que se amolden a la sociedad en la que existen. Y este circuito puede pasar muchas veces, mucho tiempo. Por eso es que no estalló
antes de la Revolución Francesa, sino estalló en un momento en el que la burguesía lo que necesitaba, además de no pagar tanto impuesto, era una unificación de un Estado nacional. La Revolución Francesa, si bien se monta sobre 3 principios, que es el de la libertad, la hermandad y la igualdad, en realidad esos 3 principios la burguesía los quería solo para ellos, porque habían cosas en Francia que estorbaban su capacidad de aumentar su dinero, entre ellos el idioma, entre ellos la moneda, entre ellos las unidades de medida. Bueno, esas cuestiones, quien las define y las unifica es el Estado, así que había que modificar el Estado. No servía más el rey, había que poner otro Estado y otras reglas. ¿Cuándo empieza a producirse, en todo caso, el quiebre, ¿sí? El quiebre de lo social? ¿Cuándo empieza este circuito a romperse? Básicamente cuando se produce una ruptura, ¿sí? Hay una división de clase que modifica la solidaridad. ¿Qué es la solidaridad? No estamos hablando en este caso de la preocupación por los que menos tienen o de acompañar a una persona o a alguien querido por un dolor que está padeciendo. La solidaridad dentro de una sociedad y desde la mirada de Montesquieu tiene que ver con esta cuestión de que más o menos caminamos todos al mismo ritmo. ¿Cuándo dejamos de caminar todos al mismo ritmo? Cuando hay situaciones o necesidades que no nos permiten sostenernos más. Cuando pasa eso, se rompe en todo caso la empatía social y se produce un cambio que va a terminar modificando la estructura económico-social. Es decir, ese edificio social que se sostenía porque todos nos movíamos al mismo ritmo, se destruye. Y cuando eso se destruye, aparece un nuevo tipo de Estado. Vamos a poner por ejemplo lo que pasó en Argentina en el 2001, ¿sí? Nosotros llevábamos un sistema democrático y republicano que ha tenido muchos altibajos. Llevábamos al 2001 una incipiente democracia que había vuelto recién en 1983 y sin embargo la gente el 20 de diciembre desoyó una orden de su jefe máximo, del presidente de la Rúa, que mandaba a todos a su casa porque había decretado estado de sitio, y la gente hizo todo lo contrario. Salió a la calle. ¿Por qué salió a la calle? ¿Por qué lo sacaron a de la Rúa la ciudadanía? Básicamente porque el motivo para sostenerlo había desaparecido. Ese motivo era que no le garantizaba bienestar económico, no le garantizaba bienestar social y mucho menos la posibilidad de mantener el control sobre sus propios ahorros, ¿sí? Que fue lo que terminó detonando. Entonces, esta idea que nos trae Montesquieu es muy, muy interesante, es muy rica porque nos pone a pensar, ¿sí? Nos pone a pensar en cómo cada sociedad da una respuesta distinta. No era la primera vez que a los argentinos les había agarrado, los había atravesado, los había sacudido una crisis económica y social. Sin embargo, esta vez tuvieron esta respuesta. Entonces Montesquieu lo que plantea es: empecemos a poner el ojo, en todo caso y en cierta manera, retomando un poco las ideas de Maquiavelo también, empecemos a poner el ojo en lo que le pasa a la ciudadanía, qué es lo que están pensando, qué es lo que están sintiendo, qué es lo que están necesitando y por sobre todo qué es lo que están proyectando. Porque cuando la ciudadanía proyecta algo distinto de lo que el Estado cree que proyecta, es ahí donde se produce una de las posibles crisis de ruptura social. Bueno, los voy a dejar con la cabeza así, un poquito. Lean
Lean un poquitito. Esto recién empieza, Diana, ¿eh? Esto es entrenamiento. Pensá que tuvimos media clase explicando los factores administrativos. Así que, en serio, es muy linda la materia, es muy apasionante si ustedes se comprometen y les va a permitir entender muchas cosas que suceden. Pero léanla y pregunten. La materia es mucho más fácil de llevar si ustedes preguntan, usen el foro de dudas. Nos vemos el próximo miércoles. Yo ahora termino de armar el videito y se lo subo también al canal de YouTube para que lo puedan ver después con tranquilidad, ¿sí? ¿Alguna duda antes de despedirnos? No, procesando. No, profe. Bueno, las dudas van a venir después. ¿Sí? A ver, ¿qué dice? Tengo dos que están escribiendo ahí y se están peleando a ver quién entra más. Quién escribe más rápido, a ver. Bien. Bueno, chicos. ¿Las dudas? Exacto, Gastón, esa es la respuesta. Por ahora no. Las dudas van a surgir después, así que tómense el tiempo de leer, anótenselas. ¿Saben cuál es la mejor manera de entender esta materia? Agárrenla, anoten en el cuaderno todas las dudas, incluso las palabras que no vayan comprendiendo, anótenlas y las volcamos al foro de dudas. Y también empiecen a armar desde ahora una especie de red conceptual o cuadro comparativo, porque van a ver que la sociedad no es lo mismo para un conservador que para un revolucionario, para un historicista, que para un iluminista, ¿sí? Bueno, un beso grande, cuídense mucho, los que tengan que salir, cuídense el doble, nos vemos el miércoles, ¿sí? Chau, chau, chicos, que estén muy, muy bien. Chao, nos vemos, chicos, nos vemos.